Uno le está hablando acá a gente que no necesariamente tiene que... Bienvenido a esta nueva sección de lo que es comunicar entrevistas, apunta a un poco el lado de la docencia, pero por fuera de la facultad. Hay más que solo docentes en lo que es la universidad y un poco queremos conocer tu mirada, un poco tu rol en la universidad, un poco todo esto que venís haciendo, llevando a cabo con la Avenida Francisco y demás. Gracias, Alan, y felicitaciones por todo esto nuevo. Por lo que estuvimos hablando recién, soy el primer entrevistado, así que gracias por el honor. Bueno, y haciendo un poco a rasgos generales lo que me estabas preguntando recién, compartirte un poco cuál es mi rol en la universidad y un poco el trabajo que hacemos afuera. Soy docente de esta casa de estudios, soy profesor de taller de lectura y escritura, una materia transversal a todas las carreras de esta facultad, de primer año, y soy docente del Seminario de Pensamiento Nacional, un seminario optativo, carreras de letras, ciencia de la educación, minoría y familia y trabajo social, y soy secretario de Relaciones Institucionales, y básicamente el rol de la secretaría es articular trabajo entre esta facultad y otras unidades académicas, y articular trabajo entre esta facultad y espacios públicos o privados. Dentro de ese trabajo tenemos como 4 ejes centrales. Trabajamos en lo que es alfabetización con la comunidad, aportando un poco todo lo que son profesionales y estudiantes de la facultad que trabajan en territorio con esta problemática que, más que nada después de la pandemia, vimos que fue creciendo fuertemente. Después tenemos un área que trabaja mucho con jardines comunitarios, estudiantes graduados en psicopedagogía que aportan ahí su conocimiento a estos jardines comunitarios. Y después tenemos el área de lo que es formación para las distintas carreras. Por cuatrimestre aproximadamente damos entre 40 y 50 actividades, son extracurriculares, abiertas a la comunidad, que sirven también para el conocimiento académico de los estudiantes y las estudiantes que cursan acá en la facultad. Y también tenemos un vínculo, como cuatro ejes centrales, con el sector privado. En lo que va del año ya llevamos firmados 15 convenios aproximadamente con distintas empresas para articular un poco el trabajo entre los estudiantes y el sector privado, el sector empresario de... Qué importante esto que remarcás más en este contexto donde hoy a día se ve fuertemente golpeado todos los sectores más vulnerables de la sociedad, esto de darle al estudiante de primera mano que quizás muchas veces cuando quiere salir al ámbito laboral de carrera se encuentra bloqueado muchas veces por la falta de experiencia. Es importante esto de posibilitarle al estudiantado. Ahora quería pasar a la pregunta que es justamente principalmente por el invitado en esta nueva sección. ¿Qué es el Francis? ¿Cómo nace? ¿Cuál es principalmente el objetivo que persigue? Bueno, contextualizando un poco Camino Asís o los 100 Asís, es un proyecto que nace después del llamado de Francisco a economistas, jóvenes economistas de todo el mundo, a repensar una nueva economía. En el 1 de mayo del año 2019, Francisco redacta una carta que es enviada a los distintos rincones del mundo, en donde pide expresamente a empresarios, emprendedores, economistas y gente de buena voluntad de distintas disciplinas que tengan la vocación de pensar una nueva economía, como él la llama, una economía con rostro humano, en donde la centralidad no la ocupe el lucro por el lucro mismo, sino que lo ocupe la dignidad de la persona humana. Entonces, después de ese llamado, de esa convocatoria, nosotros iniciamos este proyecto que se llama 100 Asís, que básicamente lo que consiste es en trabajar con los distintos sectores de la comunidad, cooperativas, jardines comunitarios, servicio penitenciario, expresiones de emprendimientos, emprendedores, tratando, básicamente, trabajando 2 pilares fundamentales, que son
el diálogo entre los distintos sectores y el encuentro y la organización como motor de la transformación. Nosotros decimos que todos los proyectos que llevan a un buen camino tienen estos dos pilares. La organización comunitaria, o sea, nada resuelve los problemas solo de arriba hacia abajo. Es bidireccional. La organización comunitaria es fundamental y a lo sumo el Estado toma nota y le brinda herramientas para poder solidificar e institucionalizar un proceso de cambio. Nosotros estamos convencidos de eso. Y después, por otro lado, lo que te decía, esto del diálogo. En todos estos proyectos que nosotros vimos que fueron exitosos, siempre hubo diálogo y hubo consenso entre sectores que a priori a veces se pueden mirar con recelo, pero en el día a día lo que vemos es que cuando nos juntamos en una mesa a dialogar hay siempre más coincidencias que diferencias. Es un mecanismo que viene mucho ligado a los medios de comunicación, a las redes sociales, ¿no? De todo el tiempo mostrar, agigantar las diferencias que tenemos y esconder las similitudes que tenemos. Y uno se da cuenta de ese mecanismo cuando se sienta en una misma mesa a dialogar. Se da cuenta que los principios que compartimos, el empresario, el sindicalista, los estudiantes, los vecinos, hay ciertos principios que compartimos. Quizá tenemos diferencias en cuanto a alguna percepción, en la aplicación, pero mientras podamos coincidir en esos principios que son inalterables y no son tantos, todo es discutible. Y en esas mesas de discusión surgen siempre, a veces con discusiones más acaloradas, otras veces discusiones un poco más simpáticas, pero la resolución a los problemas y los proyectos exitosos surgen de la organización comunitaria y de estas mesas de diálogo. Más que nada hoy, en un contexto donde pareciera que la grieta cada vez más gigante, ¿no? Hable, tantos distintos sectores, que es importante esto de encontrar esas actitudes tan complicadas. Bueno, ahora quiero pasar a la siguiente pregunta, es mostrándome ¿qué relación tiene principalmente así en la Universidad Urbano, Diego, que hace? Bueno, Francisco dice algo muy claro, que desde la periferia se ve mejor. Desde la periferia se ve mejor. Francisco toma este concepto de periferia de una filósofa argentina que fue una de las fundadoras y partícipes de las cátedras nacionales de la década del 60 y del 70, toma esa idea de periferia y nos dice que las soluciones a los problemas van a venir desde la periferia. Esto lo habla en términos, podríamos decir, internacionales, hablando de economía, de geopolítica, pero también lo podemos aplicar a nuestro territorio local, porque nosotros desde las universidades del conurbano tenemos una narrativa que muchas veces está atravesada por esta idea de la periferia, ¿no? Que parece como que estamos en la periferia. Y esa narrativa de la periferia uno lo puede tomar de manera peyorativa, pero si lo toma desde esta concepción de Francisco, tiene una connotación altamente positiva, porque Francisco lo que nos está diciendo es que la centralidad ya no puede resolver los problemas. Por ende, y nosotros estamos totalmente convencidos, que desde las periferias vamos a aportar la solución a los problemas. Desde las periferias del mundo, pero desde las periferias locales también, de esta narrativa de la periferia. El conurbano, las universidades del conurbano, las 5 facultades de la Universidad de Lomas, los 45.000 estudiantes que tenemos en esta universidad, los más de 50.000 graduados que pasaron por los pasillos de esta facultad, le van a aportar desde esta narrativa de la periferia y del conurbano, estoy convencido, soluciones a los problemas actuales y a los problemas del mañana. Ha divulgado un poco lo que fue Francisco, el momento en que Gaslo. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, ¿cómo fue ese primer encuentro con Francisco? ¿O algo algo de lo que hablaran en particular? El encuentro fue muy, pero muy emotivo, básicamente porque entendemos que Francisco es un faro. Francisco es uno de los pocos líderes a nivel internacional, a nivel mundial, que marca el camino
y yo siempre digo que los grandes líderes estratégicos son los que aportan, los que dan soluciones a problemas que todavía nosotros no percibimos. El que da soluciones a problemas que todavía nosotros no percibimos. Cuando uno lee las encíclicas de Francisco, las cartas apostólicas de Francisco, los exhortos, va viendo una línea que tiene que ver con esto. Francisco ya nos estaba diciendo, previo a la pandemia, ya en el inicio de su pontificado, ya estaba haciendo un diagnóstico muy certero del mundo que venía y nos va dando algunas líneas de acción a través de todos estos documentos y de sus discursos y de sus exhortos, de cómo trabajar para la solución de esos problemas. Entonces, entendiendo que Francisco configura eso para nosotros, haber tenido la posibilidad de poder llevarle trabajo, porque a nosotros cuando nos convocan y cuando tuvimos la bendición de que nos hayan elegido entre más de 2.000 participantes, ser uno de los 8 que pudo exponer, lo que nos pone contentos es el trabajo, porque eso es fruto del trabajo. No es, que no está mal, ¿no? Pero digo, no es ir por una cuestión de conocerlo, una cuestión de que ese vínculo se genera a partir de trabajo realizado. Y esa es la mayor satisfacción que nos puede pasar. Bueno, teniendo en cuenta, bueno, la importancia de Francisco, como dijiste, más allá de, bueno, la postura religiosa que pueda llegar a tener cada uno, el partícipe político, es decir, no sé, o te dio alguna para él, o importancia, más en este contexto, ¿no? Bueno, primero retomo algo que vos planteás en la pregunta, cuando empezaste dijiste más allá del contenido religioso, ¿no? Y hago un paréntesis antes de contestarte la pregunta. Creo que lo positivo que tiene Francisco es que cuando uno lee sus encíclicas interpelan al creyente, al practicante, al no creyente, al científico, al estudiante. Es decir, tiene la capacidad de poder interpelar a todo ese abanico y a cada uno poder aportarle algo desde su lugar. Eso para nosotros es fundamental, ¿sí? Porque logra una capilaridad en su discurso que es súper necesaria para el mundo en el que vivimos, un mundo que al ritmo que va es insostenible e insustentable. Y yendo a tu pregunta respecto al rol de la universidad desde la visión de Francisco, cuáles son sus percepciones, nosotros trabajamos en lo que es economía de Francisco y particularmente Francisco trabaja en esta idea del sentido, de una universidad de sentido. ¿Qué quiere decir una universidad de sentido? Una universidad que no tenga una visión instrumental de sus estudiantes. El rol de la universidad no es formar técnicos. Es formar técnicos, pero es formar personas íntegras y personas con una visión integral respecto al vínculo con el otro, respecto a su vínculo con la comunidad y un sinfín de otras cualidades que tienen los estudiantes universitarios de las universidades públicas, y en general lo digo no solamente las universidades públicas, pero del sistema universitario argentino. Pero creo que la clave está en esto de correrse de la visión instrumental. Y eso yo creo que en universidades como Lomas lo hacemos, lo llevamos a la práctica y estamos convencidos que las soluciones, y eso es lo que aporta mucho Francisco, no van a venir de la mano de la técnica. La técnica es un instrumento. Si uno no tiene una conducción política de esa herramienta va a ser mal utilizada. O sea, pensar que los problemas que estamos atravesando van a ser solucionados solamente a partir de la técnica es ver el árbol y no ver el bosque. Es una visión integral y es una combinación incluso de saberes, del saber comunitario con el saber académico, del saber académico con los saberes ancestrales, ¿por qué no? Una combinación de saberes que da como resultado una visión integral de la realidad. Lo que no podemos hacer nunca como universidad, y vuelvo a lo mismo,
caso de Loma no lo hace, sino que hace todo lo contrario, es ser endogámicos. Nosotros, a diferencia de eso, no solamente no somos endogámicos, sino que contemplamos la realidad de todas estas variables. Un poco lo que busca también es eso, esta serie de entrevistas, esta nueva sección, es salir de esa mirada que se tiene de la universidad endogámica, de cerrada en sí misma, que muchas veces se la critica como de que mira para su propio nicho y demás. Claro, un poco que yo por lo menos mucho leí en las redes que el docente vive solo de la docencia y el que se recibe queda como docente ahí. Eso rara vez pasa. O sea, hay muy pocos docentes acá en la universidad viviendo solamente de la docencia. Hay ahí con 3 cátedras diferentes, haciendo clases, totalmente abstraído de la realidad hoy en día, pero bueno, está muy de moda sin haber pisado una universidad, sin haber carrera. Un poco lo que buscamos con esta serie de entrevistas es romper con esa idea de la universidad solo mira por sí misma. Ya bueno, en nuestro caso por todo el conurbano y todo, ¿no? Bueno, y pasando ya a la última pregunta, ¿no puedo haber un encuentro en Córdoba, si mal no me acuerdo? ¿Qué era este encuentro? ¿Qué se va a hablar? ¿Hay algún debate ya armado, supongo yo? Estilo. Sí, el encuentro de Córdoba está enmarcado dentro de distintos encuentros que se fueron realizando en distintas partes del mundo, en México, en Colombia, en Italia, en distintas partes del globo. En este caso nos toca a nosotros con la impronta de seguir desarrollando un paradigma de una economía integral, una economía humana que está basada en una economía de comunión, basada en una economía de Francisco, que a su vez está inspirada en el santo de San Francisco de Asís, y dentro de todo eso es ir armando algunos lineamientos, ¿sí? Algunos puntos en común a partir de los cuales pensar una nueva economía. Por eso de estos encuentros forman parte economistas, contadores, ingenieros, biólogos, estoy hablando específicamente del encuentro que vamos a tener en Córdoba, emprendedores, empresarios, estudiantes, y entre todos ellos empezar a repensar, ¿no?, un modelo económico que tenga una visión del sujeto en términos antropológicos, ¿no? Corrernos del sujeto instrumental, que tiene al dinero como la centralidad, volver a poner en la centralidad a la dignidad del hombre, y a partir de esa centralidad recuperada por la dignidad del hombre, empezar a trabajar para fortalecer esta visión integral del ser humano. Es un trabajo complejo, pero lo que nos vamos dando cuenta con el transcurso de los años es que en distintas partes del mundo se está trabajando así. Hay experiencias de empresas y de emprendimientos que funcionan de manera brillante, excelente, ganan plata, ¿no? Porque uno a veces está este mito de decir, no, bueno, pero si vos tenés una visión humana, ¿no?, nos acusan como que, bueno, eso es en contra del lucro. Y la realidad, o en contra de la propiedad. Y no solamente no está en contra de la propiedad, no está en contra de ganar dinero, sino que muchas veces, por tener esa visión, se termina incluso generando más ganancia de la que se hubiese generado si no hubiésemos partido desde una visión humana, ¿no? Yo pongo un caso que vi hace muy poquito en México. Nos contaban, estamos hablando un poco de esta diferencia de cómo se aborda, cómo llega una compañía o un emprendimiento a trabajar sobre un territorio. Generalmente de una visión, si se quiere, hegemónica de la economía, uno hace un estudio de mercado con el objetivo de ganar dinero. Fuimos a un lugar en donde nos decían, si hubiesen venido con esa cabeza a ganar dinero, nunca hubiesen desembarcado acá. Porque este es un pueblo que no tiene agua. Una escasez de agua muy común en esa zona de México, en Puebla. Ahora, vino un grupo de empresarios con un grupo de estudiantes que no se preguntaron cómo ganar dinero, sino se preguntaron cómo solucionar este problema. Se solucionó el problema del agua a partir de un convenio entre una universidad, ingenieros y estos empresarios. Se logró técnicamente
poder nutrir de agua el terreno, y a partir de esa solución de ese problema que benefició a toda la comunidad, se generaron un sinfín de emprendimientos de cosecha de amaranto. Es un cereal muy nutritivo. Entonces, abordando una problemática desde cómo solucionar un problema y no desde cómo ganar plata, terminaron solucionando un problema y ganando plata en donde, si se iba con la lógica del mercado, no se iba ni a ganar plata ni a solucionar el problema. Entonces, es posible. Bueno, de estas experiencias hay muchísimas y esas son las que vamos a tratar de recrear y ver allá en Córdoba. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista, por darnos la oportunidad de conocer un poco más de estos proyectos que vienen justamente de la mano de la universidad pública.